Desde TikTokers convertidas en narcos hasta estrategas que rivalizaban con generales militares, estas reinas del crimen desafían los estereotipos, ascendiendo a la cima de los cárteles más brutales. Sabrina, la influencer del crimen. María, la estratega letal. Jocelyn, la sicaria implacable. Melissa, la emperatriz del terror. Marixa, la política corrupta. Sandra, la diplomática del narcotráfico. Cada una, un testimonio de astucia, ambición y supervivencia en un universo donde la muerte es moneda corriente. ¿Cómo lograron dominar un mundo donde la vida vale menos que 1 gramo de cocaína? En el oscuro panteón del narcotráfico, una joven chilena reescribió las reglas del juego. Con un teléfono en una mano y una pistola en la otra, transformó TikTok en su imperio criminal. Sus videos virales mezclaban bailes pegajosos con glimpses de un submundo letal. Pero en el narco, la fama tiene un precio, y Sabrina Durán Montero, la reina narco de TikTok, estaba a punto de pagarlo con su vida. En las calles de Santiago, Chile, a finales de los 90, nació una niña que cambiaría para siempre la imagen del narcotráfico en las redes sociales. Sabrina Durán Montero, conocida como la reina narco de TikTok, creció en un ambiente donde el crimen era el pan de cada día. Desde pequeña, Sabrina se vio rodeada por la influencia de la pandilla Los Marchand. ¿Qué la llevó a involucrarse con ellos? La promesa de dinero fácil, protección y un sentido de pertenencia que no encontraba en otro lugar. Sus primeros pasos en el mundo criminal fueron como vigía en robos de autos y pequeña distribuidora de drogas. Pero Sabrina tenía ambiciones más grandes. Con la llegada de TikTok e Instagram, vio una oportunidad única. Bajo los alias de Katrina Guzmán y Joina Guzmán, comenzó a compartir su extravagante estilo de vida. Sus videos mezclaban consejos de belleza con imágenes de armas y drogas, creando un contraste fascinante que atrajo a cientos de miles de seguidores. ¿Cómo logró acumular más de 500,000 de seguidores y 13 millones de likes, ofreciendo una ventana a un mundo prohibido y peligroso? Sus seguidores podían experimentar la emoción del crimen desde la seguridad de sus pantallas. La fama de Sabrina no se detuvo ni siquiera cuando fue encarcelada en 2022. Desde la prisión, continuó alimentando su presencia en redes sociales. Con teléfonos de contrabando y la ayuda de amigos en el exterior, sus posts desde la cárcel se volvieron aún más populares. Su encarcelamiento, lejos de dañar su imagen, la convirtió en una especie de antiheroína para sus seguidores. En 2023, Sabrina salió de prisión, pero su libertad fue efímera. Su comportamiento se volvió más temerario, creyéndose intocable debido a su fama. Esta actitud, combinada con las rivalidades entre pandillas, selló su trágico destino. El 24 de octubre de 2023, en Puente Alto, la realidad del mundo criminal alcanzó a Sabrina. Hombres armados la emboscaron en su auto, poniendo fin a su vida frente a las cámaras de los testigos. El legado de Sabrina es complejo. Por un lado, glamorizó un estilo de vida peligroso, influyendo en la percepción pública del narcotráfico. Por otro lado, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de mezclar el crimen con la fama en la era digital. La vida y muerte de Sabrina Durán nos recuerdan que, detrás de los filtros de Instagram y los bailes de TikTok, el mundo del crimen sigue siendo tan brutal y despiadado como siempre. Su historia es un cuento con moraleja para la era de las redes sociales, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina con consecuencias fatales. Número 2. María Guadalupe López Escal. Conocida como La Catrina, no buscaba la fama en TikTok, sino el poder dentro de uno de los cárteles más peligrosos del mundo. La historia de La Catrina comienza con su ingreso al cártel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de Sabrina, María Guadalupe no creció en el crimen. Se unió al CJNG en busca de una vida mejor, atraída por las promesas de dinero y poder. Su trayectoria inicial fue rápida y brutal.
demostró una habilidad única para la estrategia y una frialdad que la destacó entre sus compañeros. ¿Qué la hizo sobresalir? Su inteligencia táctica y su despiadada eficiencia. La Catrina no temblaba al tomar decisiones difíciles, una cualidad valorada en el implacable mundo del CJNG. Pronto, se ganó la confianza de los líderes del cártel y comenzó a dirigir operaciones de alto nivel. Una de estas operaciones fue la infame emboscada de Aguililla. El 14 de octubre de 2019, la Catrina orquestó un ataque contra un convoy de policía estatal. El resultado fue devastador. 14 oficiales muertos y 9 heridos. Este golpe maestro no solo demostró la brutalidad del CJNG, sino también la astucia táctica de la Catrina. El impacto de esta operación fue inmediato. El CJNG reafirmó su reputación como uno de los cárteles más temidos de México, y la Catrina se convirtió en un símbolo del poder femenino dentro del narcotráfico. Pero no era solo su habilidad lo que inspiraba temor y respeto. La Catrina cultivó una imagen única, utilizando maquillaje de calavera que evocaba a la Santa Muerte, una figura venerada en el mundo del narco. Esta imagen no era solo estética, representaba la fusión entre la tradición mexicana y la brutalidad del narcotráfico moderno. La Catrina se convirtió en un ícono, temida por sus enemigos y admirada por sus seguidores. Sin embargo, el reinado de la Catrina llegó a un final abrupto. El 10 de enero de 2020, las autoridades mexicanas lanzaron un operativo para capturarla. En un enfrentamiento feroz en Michoacán, la Catrina fue herida de muerte. Las imágenes de sus últimos momentos, luchando por respirar mientras los oficiales intentaban salvarla, se volvieron virales. Un final igualmente dramático al de Sabrina Durán. La caída de la Catrina fue un golpe significativo para el CJNG, pero también dejó un legado perturbador, demostrando que en el mundo del narcotráfico, las mujeres pueden ser tan letales y estratégicas como los hombres. Número 3. Sandra Ávila Beltrán. Conocida como la Reina del Pacífico, su poder residía en su inteligencia, carisma y conexiones familiares. Sandra nació en el seno de una dinastía del narcotráfico. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, era nada menos que el padrino, fundador del Cártel de Guadalajara. Desde pequeña, Sandra absorbió las complejidades del negocio familiar como si fueran cuentos de hadas. Aprendió el arte de la negociación, la importancia de los contactos y el valor de la discreción. El mundo del narco no era un lugar al que se unió, era el mundo en el que nació. Con este trasfondo, Sandra se convirtió en un puente crucial entre los cárteles colombianos y mexicanos. Estableció conexiones con el Cartel del Norte del Valle en Colombia, utilizando su encanto y astucia para forjar alianzas duraderas. Su papel en la coordinación del tráfico de drogas entre los dos países fue fundamental. Sandra no solo movía mercancía, movía influencias, negociaba acuerdos y resolvía conflictos que podrían haber desencadenado guerras entre cárteles. La asociación de Sandra con el cártel de Sinaloa marcó el pináculo de su carrera criminal. Aportó no solo sus contactos internacionales, sino también su habilidad para operar bajo el radar. A diferencia de figuras como el Chapo, Sandra prefería el anonimato, operando desde las sombras. Su contribución al cártel fue invaluable, optimizando rutas de tráfico y estableciendo nuevas conexiones de lavado de dinero. Como narcotraficante de alto nivel, Sandra gestionaba operaciones complejas con una precisión casi quirúrgica. Introdujo innovaciones en las técnicas de contrabando, utilizando desde empresas fachada hasta métodos de ocultamiento en productos de exportación legales. Su enfoque era más sutil que el de sus contrapartes masculinas, prefiriendo la inteligencia y la planificación meticulosa a la violencia desmedida. Sin embargo, incluso la Reina del Pacífico era vulnerable. En 2007, Sandra fue finalmente capturada en un café en la Ciudad de México.
Su arresto fue un golpe significativo para el narcotráfico internacional. Las autoridades la describieron como una pieza clave en el puente entre los cárteles colombianos y mexicanos. El impacto de su caída reverberó en todo el mundo del narcotráfico. Su arresto no solo interrumpió importantes líneas de suministro, sino que también expuso redes de corrupción que se extendían hasta los niveles más altos del gobierno y las fuerzas del orden. La captura de Sandra demostró que incluso los operadores más astutos y bien conectados podían caer. La historia de Sandra Ávila Beltrán es un testimonio del poder de la inteligencia y las conexiones en el mundo del narcotráfico. A diferencia de la China o la Catrina, Sandra construyó su imperio no a través de la violencia, sino de la astucia y la diplomacia criminal. Su legado persiste como un recordatorio de la complejidad y el alcance global del narcotráfico y de cómo una mujer pudo ascender a la cima de este mundo dominado por hombres sin disparar una sola bala. Número 4. Jocelyn Alejandra Niño. Conocida como La Flaca, su historia es la de una superviviente en las trincheras del crimen organizado. La Flaca creció en las calles duras de Tamaulipas, donde el cártel del Golfo reinaba con puño de hierro. Para una joven sin oportunidades, el cártel ofrecía una salida tentadora. Jocelyn se unió primero como lookout, vigilando las calles en busca de policías o rivales. Ser mujer en este mundo significaba enfrentar peligros dobles, los enemigos y los supuestos aliados. Pero la Flaca no se conformó con ser una simple vigía. Su astucia y frialdad llamaron la atención de sus jefes. Pronto pasó de vigilar a ejecutar. Su delgadez, que le dio el apodo de La Flaca, se convirtió en una ventaja. Podía infiltrarse donde otros no podían, acercarse a objetivos sin levantar sospechas. La vida de Jocelyn como sicaria era un constante juego de vida o muerte. Cada día traía nuevas misiones y nuevos blancos. La adrenalina se mezclaba con el miedo constante. Esta vida dejó marcas profundas en su psique. La sonrisa fácil de su juventud dio paso a una mirada fría y calculadora. El destino de La Flaca cambió drásticamente con una sola fotografía. El 5 de enero de 2015, una imagen suya se filtró en redes sociales. Se la veía sonriendo, con un arma en la mano y un chaleco antibalas. Esta foto, que se volvió viral, reveló la cruda realidad de los sicarios de bajo nivel. No vivían en mansiones como los jefes, sino en condiciones precarias, siempre al filo de la navaja. La imagen que la hizo famosa también selló su destino. Los Metros, una facción rival dentro del mismo cartel del Golfo, la identificaron. Entre el 12 y el 13 de abril, La Flaca fue capturada junto con 2 cómplices. Su final fue brutal y aleccionador. El 13 de abril de 2015, las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado de Jocelyn en una hielera abandonada en un estacionamiento de Matamoros. La caída de La Flaca sacudió al cártel del Golfo. Demostró que nadie, ni siquiera los más jóvenes y aparentemente prescindibles, estaba a salvo en la guerra interna del cártel. Número 5. Marixa Lemus Pérez. Conocida como La Patrona, no se conformó con ser una figura más en el mundo del narco. Ella quería ser la reina indiscutible del crimen en Centroamérica. La Patrona comenzó su ascenso desde abajo, aprovechando los vacíos de poder en el submundo criminal guatemalteco. Con astucia y brutalidad, fue tejiendo una red de contactos y cómplices. Su organización no se limitaba al narcotráfico. Controlaba una variedad de actividades ilegales, desde el contrabando de armas hasta la trata de personas. Cada negocio ilícito en su territorio le pagaba tributo. La expansión de su poder fue metódica y despiadada. La Patrona extendió su influencia más allá de las drogas, infiltrándose en negocios legítimos y corrompiéndolos desde dentro. Para mantener el control, utilizaba una combinación de violencia extrema y generosidad calculada. Aquellos que la desafiaban desaparecían sin dejar rastro,
mientras que los leales eran recompensados con lujos y protección. Pero el verdadero genio de Marixa estaba en su manejo de la política. Entendió que el poder real no solo estaba en las calles, sino en los pasillos del gobierno. Se infiltró en la política local, primero financiando campañas, luego postulando a sus propios candidatos. Utilizaba su influencia política para proteger sus negocios ilícitos y expandir su imperio. Alcaldes, jueces y policías estaban en su nómina. El reinado de terror de la patrona era legendario. Para intimidar a rivales y autoridades, no dudaba en recurrir a tácticas extremas. Se rumorea que incluso asesinó a su propio esposo en su casa, enviando un mensaje claro: nadie estaba a salvo de su ira. Con otros grupos criminales, mantenía una política de plata o plomo, alianza o muerte. La caída de la patrona fue tan dramática como su ascenso. Capturada en 2014, parecía que su reino había llegado a su fin. Sin embargo, en mayo de 2017, logró lo imposible. Escapó de una prisión militar de alta seguridad. La libertad de Marixa fue efímera. Recapturada en El Salvador, su historia se convirtió en una leyenda urbana en Guatemala. El impacto de la patrona en la percepción del crimen organizado en Guatemala fue profundo. Demostró que el poder criminal podía infiltrarse en todos los niveles de la sociedad, desde las calles hasta los más altos círculos políticos. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo el crimen organizado puede corromper instituciones enteras y desafiar al Estado mismo. Número 6. Melissa Calderón. Conocida como la China, se alzó como una figura temible. Su ascenso en el cártel de los Beltrán Leiva fue meteórico y brutal. Comenzó en sus 20s con trabajos de bajo perfil. La China no esperaba órdenes, las daba. Para ganar poder, Melissa utilizó una mezcla letal de inteligencia y crueldad. Formó alianzas estratégicas, eliminó competidores internos y demostró una habilidad única para expandir el negocio. No temía ensuciarse las manos, lo que le ganó el respeto de sus subordinados y el temor de sus rivales. Baja California Sur se convirtió en su reino. La China estableció su dominio a través de una red de sobornos, intimidación y violencia calculada. Innovó en las operaciones del cártel, implementando nuevas rutas de tráfico y métodos de lavado de dinero. Bajo su mando, el cártel diversificó sus actividades, incursionando en la extorsión y el secuestro a gran escala. El estilo de liderazgo de la China era implacable. Mantenía el control a través de un equilibrio de recompensas generosas y castigos brutales. Su lealtad se ganaba con dinero, pero se mantenía con miedo. Para eliminar rivales, la China no escatimaba en crueldad. Asesinatos públicos y torturas eran su sello personal, enviando un mensaje claro: desafiarla significaba una muerte segura y dolorosa. La relación de Melissa con Héctor Pedro Camarena Gómez, el chino, añadió una dimensión personal a su reinado criminal. Juntos formaban una pareja poderosa y volátil. Su relación influía directamente en las operaciones del cártel, mezclando lo personal con lo profesional de manera peligrosa. Compartían el liderazgo, pero la China siempre dejaba claro quién tenía la última palabra. La caída de este imperio criminal llegó en septiembre de 2015. La traición de El Chino, quien buscó un trato con las autoridades, fue el golpe final. La China, acorralada en el aeropuerto de Cabo San Lucas, fue capturada sin disparar un solo tiro. Su arresto marcó el fin de una era. Las historias de estas mujeres narco revelan un patrón de ascenso y caída dramáticos en el mundo del crimen organizado. Desde la influencia mediática de Sabrina Durán hasta la astucia diplomática de Sandra Ávila Beltrán, cada una dejó una marca única en el narcotráfico. Sus trayectorias han cambiado la percepción pública del papel de las mujeres en el crimen organizado, desafiando estereotipos y revelando su capacidad para liderar operaciones complejas.
Esto ha obligado a las fuerzas del orden a adaptar sus estrategias, reconociendo que las mujeres pueden ser tan peligrosas como sus homólogos masculinos. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos una mayor participación femenina en posiciones de liderazgo dentro de los cárteles. Sin embargo, estas historias también sirven como un sombrío recordatorio del costo humano y social del narcotráfico, donde el poder es efímero y la violencia es una constante, independientemente del género.